Por favor, podemos verificar. Ay, perdón. Sonido, por favor, si alguien puede corroborar. Si se escucha bien. Se Sí, escucha se bien. escucha bien. Ya. A ver, déjenme poner para grabar. Ahora, conchita. Estoy tratando de abrir el OBS. No me deja abrir el OBS un ratito. Un ratito. Listo. Bueno, estamos viendo el desarrollo de lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Ahora es importante hacer nuestro análisis o hacer lo que se llama, como mencionábamos, análisis, vamos a llamar así, y descripción de los datos. A partir de los indicadores. Ahora, nos hemos ocupado, podemos decir así, de aprender a resumir la información proporcionada. Entonces, a partir de una encuesta, de varias herramientas estadísticas, sale esa información y esa información la hemos resumido de forma proporcionada, podemos decir así, ¿cierto? Ahí viene lo que hemos llamado nuestras distribuciones de frecuencias, tablas estadísticas, y que la próxima clase también vamos a ver lo que son los gráficos estadísticos, que viene muy relacionado a esto, que les he ido adelantando un poquito también ese detalle, ¿no es cierto? Ahora tenemos que entender que existe un proceso que pueda permitir describir, ¿no? Esos conjuntos de datos. Ahora, esos conjuntos de datos pueden ser categorizados, podemos decir así, mediante algunos parámetros que son cálculo de medidas, así se llama, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora son esas medidas, pero clasificadas de una manera, que eso, o categorizadas de alguna forma, que se llaman medidas
de tendencia central. Entonces, estos también llamados indicadores nos permiten especificar, ¿no? A partir de esa categoría de nuestra información establecida en lo que llamamos la distribución de frecuencias. Entonces, al momento que vamos describiendo grupos de observaciones, vamos a ir resumiendo una información mediante un parámetro, podemos decir, una relación, ¿no? Y esta relación va siempre establecido en función al comportamiento, podemos decir, de esos datos, y se llama parámetro, se llama indicador, en este caso de tendencia central o centralización, así se lo conoce. Y esos parámetros o indicadores de centralización o de tendencia central, ¿no? Van a hacer referencia a la posición dentro de ese desarrollo de distribución de datos que existe. Entonces, otro caso muy importante que siempre tiene que estar relacionado entre las variables cualitativas que hemos estudiado y las variables cuantitativas, ¿no? Eso también es importante. En este caso, ¿no? Las medidas de tendencia central son conocidas como la media ponderada, se conoce la media geométrica, la media armónica, la mediana y la moda. A estos se conocen como las medidas de tendencia central o parámetros de centralización. Son las comúnmente establecidas. ¿Comprendido? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está claro, jóvenes? Inge, Señoritas, muy bien. Ahora, estas medidas de tendencia central pues, normalmente están asociados a los intervalos que manejamos, que también es llamado, o a los datos discretos que hemos llamado, ¿no es cierto? En los datos no agrupados o también llamados discretos, ¿no? Se van estudiando las medidas de centralización a partir de la media aritmética, la mediana, la moda y la media geométrica. Obviamente existen otras medidas, pero que no son muy aplicadas en el desarrollo de la investigación que ustedes plantean en la ingeniería civil. ¿Que se pueden estudiar? Sí, pero también es importante recalcar que estas tres que acabamos de decir, las primeras, media aritmética, mediana y moda, ¿no? Son las más utilizadas y son las que mayormente representan un indicador cuando se hace un resumen de información. Ahora, obviamente, la moda, la media geométrica también tiene sus incidencias, especialmente la media geométrica, para hacer un análisis de proyectos es normalmente utilizado. Podemos decir, en el estudio económico y financiero es utilizado la media geométrica. Entonces, vamos partiendo de lo que es la media aritmética. Realización de datos no agrupados, o también llamados discretos, ¿no? Entonces,
La media aritmética es el valor entre lo que son todos los valores observados en los números de datos sobre la cantidad de la muestra. Y eso se representa de la siguiente manera. La media aritmética es representada de esta forma y es la sumatoria de todos los valores, ¿no es cierto?, que se establece en las observaciones, o también llamado, otros tienen la simbología de X, Y, ¿no? Hay distintas formas, eso vamos a ver después, sobre la muestra. Y esto vamos a ver. Para no confundirles, voy a ver solo esto, por favor. Después vamos a ver la especificación de esto. Entonces, la media aritmética no es más que la división entre la suma de todos los valores observados entre la muestra o todos los datos considerados, como se establece. Ahora, esta medida de tendencia central es la más utilizada, normalmente es la más familiarizada, podemos decir, ¿no? En todo el análisis, podemos llamarle hasta como le llaman normalmente como promedio, ¿no? Cuando usted hace el promedio de sus calificaciones, es el mismo sentido esto de la media aritmética, ¿no? Por decir, veamos un análisis de muestras, ¿no? Yo puedo decir que tengo 10 envases de refrescos con los siguientes valores. Entonces, como estoy hablando de volumen, va a ser aquí otro color. Yo puedo hacer el estudio de 10 envases de refrescos. La unidad, centímetros cúbicos. Entonces yo tengo aquí, digo, no sé, 251, 248, puedo decir que es 250, 249, puedo decir 251, 248, 249 y 250. Tengo 2, 4, 6, 8, me faltan 2. Puedo decir 249, otra vez. Y por último, puedo tener el valor de 251 metros cúbicos. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí está. Entonces, para establecer los parámetros, primero, volvamos a hacer nuestro análisis. ¿Qué representa la variable y qué representan las observaciones? ¿Quién me puede decir cuál es la variable de este estudio y cuál es las observaciones que se hacen? ¿Cuál es la variable? Los 10 envases. Mm, no tanto así, porque la muestra es esta. Volumen de refresco, Inge. Ya, muy bien. Podría ser más específico, está bien. ¿Y cuáles serían las observaciones? Cuantitativa continua, Inge. Mm, podría ser en este desarrollo, ¿no? Podemos hacer también para valores continuos, que a veces no son discretos, ¿no es cierto? Pero es importante, a ver, lo que yo estoy queriendo hacer
en forma directa, no está en la tabla, ¿no es cierto? Quiero encontrar lo que va a ser mi variable y lo que va a ser mi NI. Entonces, ¿cuál es mi variable y cuál es mi NI? ¿Quién me puede decir? Que ya hemos hecho la representación, ¿no es cierto? De lo que es la variable, ya me está diciendo uno de sus compañeros. A ver si puede volver a repetir. Volumen de refresco, ingeniero. Volumen de refresco. Muy bien. Entonces, tenemos, ¿cuántos tipos de volúmenes tenemos? 10. 248, 249, 250 y 251. ¿Está bien? Ahora, las observaciones, ¿qué sería? ¿Qué representa el NI? Eso es importante, jóvenes, siempre en este desarrollo. La cantidad de refrescos con ese volumen. Ya que sería número de envases de refrescos, ¿no es cierto? Porque el N, aquí va a estar, la sumatoria de NI es igual a ¿cuánto? A N. ¿Está bien? Jóvenes. Sí. Entonces, ¿cuántos hay de NI? De 248. Dos, ingeniero. Dos. De 249. 3, De 250. 2, Y de 251. 3. 3. Entonces, si yo sumo, tengo 3 más 2 5 más 2 7 más 3 tengo 10. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sería 1, sí, efectivamente, pero no nos olvidemos que este valor de observaciones está ligado a la variable. Entonces es xi por ni. Entonces yo puedo decir en este ejercicio que la variable más las observaciones en su sumatoria va a ser 248 por 2 más 249 por 3 más 250 por 2 más 251 por 3. Y todo esto dividido entre 10. ¿Cuánto nos da, por favor? ¿Cuánto obtenemos?
¿Alguien ha sacado? $249.6. Muy bien, 249.6. Ahora aquí viene lo que les decía, ¿no? Este es un análisis relacionado a partir de una tabla de frecuencia, pero cuando los datos no sobrepasan, normalmente es un criterio, ¿no? De 20 datos, ¿no? Lo que se acostumbra a realizar ya no es el desarrollo de una tabla de frecuencias, sino asumir cada uno de los valores en suma, 248 más 250 más 249 más 251 más 248 más 249 más 250 más 249 más 251 y todo dividido entre 10. ¿Cuánto nos da? 249,6. Eso sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante establecer que a veces la media aritmética, cuando los datos no sobrepasan de 20, se puede asumir como la sumatoria de toda la información dividida en la cantidad de muestra. Ahora, si tuviera que hacer en referencia a una tabla de frecuencia, no es más que la multiplicación de los valores xy por ni sobre la muestra. ¿Comprendido? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, Sí, está todo claro. algunas particularidades de esto. Resulta que el valor de la media aritmética es único, no hay otro. Aquí estamos verificando, ¿no es cierto? O sea que el conjunto de datos tiene un solo valor de media aritmética. Eso tenemos que ver. Ahora, para el cálculo de la media aritmética se han considerado todos los datos observados. Entonces, esta propiedad determina que la media aritmética puede ser muy sensible a los valores extremos. Ese es un detallito que hay que observar cuando se hace el análisis de interpretación, ya que como es una recopilación de todos los datos observados, ¿no es cierto? Se va a volver muy sensible cuando la presencia de valores extremos sean de esa manera, ¿no? Muy separados. Entonces, eso hay que considerar cuando se determina un análisis de interpretación mediante indicador de media aritmética, que esos datos, cuando tienen valores muy extremos, esta media aritmética se vuelve muy sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a considerar en la representación. ¿Qué quiere decir este 249.6? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué representa ese 249.6? El volumen promedio. Ya, entre los valores establecidos. Yo tengo un valor mínimo de 248 y un valor máximo de 251. Entonces, mi media aritmética quiere decir que es 249.6. ¿Qué representa eso? El término medio entre estos valores, que más o menos quiere decir que todos los valores están aproximados a 249.6. Eso quiere decir. Ahora, como les ponía en el ejemplo y decíamos que dentro de las propiedades de la aritmética, es decir, que la media aritmética es muy sensible. ¿En qué sentido? Que estos extremos se pueden polarizar, ese es el término. Pueden ser extremos, valores muy extremos, el cual, ¿qué va a hacer? Va a distorsionar el concepto de la media aritmética. Por decir, ¿qué pasaría si a esta tabla de frecuencia, solo un ejemplo, ¿no? Para entender ese proceso de polarización. Yo tengo XY y tengo NI y resulta que esto es 201
aquí es 249, aquí es 250, 251 y este es 325. Resulta que esos son los datos. Entonces, aquí voy a poner que esto es 3, esto es 2, 1, 1. Aquí tengo 2, 4, 7 y este es 3. Otra vez sobre 10. N igual a 10. Entonces, la sumatoria de la media aritmética va a ser igual a xi por ni sobre n. Por lo tanto, esto es 201 por 3 más 249 por 2 más 250 por 1 más 251 por 1 más 325 por 3 dividido entre 10. ¿Cuánto es el valor de la media? 255.7. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los datos se aproximan a 255.7. Y claramente reflejamos que la mayoría de los valores, ¿dónde se están encontrando? En los extremos. ¿Esto reflejará la media aritmética? ¿Será un parámetro para decidir que ese valor sea una media aritmética? Podemos decir, ¿es una media aritmética? O también llamado indicador de centralización. ¿Es válido? No, Inge. No, muy bien. No es válido. Entonces, tú cuando hagas tu análisis determinarás que este parámetro o este indicador, por tener estos datos, ¿no es cierto? O valores extremos, como hemos denominado, no representa un indicador válido, ya que es muy sensible a la presencia de esos valores extremos. Y eso ninguna computadora te va a dar, ¿no es cierto? No te va a decir. Tú en tu análisis, en tu tabla, tendrás que imaginarte estos valores y ver eso, ¿no es cierto? Y además que esta medida, ¿no es cierto?, de media aritmética es muy utilizado para comparar estudios estadísticos. Eso también tenemos que ver, ¿no? Ahora, la media aritmética es la única medida de tendencia central donde la Inge, suma. la pantalla se ve negro. Sí, gracias. Ahora sí, Sí, Inge, ahora está bien. Gracias. otro parámetro, otra propiedad es importante decir que la media aritmética es la única medida de tendencia central donde la suma de las desviaciones de los elementos con respecto a ella siempre es cero. Eso vamos a ver. Vamos a ir viendo poco a poco. ¿Comprendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Otra vez se ha puesto negro, ¿no? Sí. Vamos a ver un ratito. ¿Sigue? Sigue oscuro, Inge. Sigue oscuro, Inge. Ya, espérenme un ratito. Ya estoy hallando la forma de solucionar, pero debe haber otra manera más sencilla que hacer esto.
Ahora sí. Sí, Inge. A ver. Ahora, ese es un indicador. El siguiente indicador que vamos a ver es la media aritmética ponderada. Obviamente, este es un caso especial de media aritmética y siempre está relacionado cuando los datos individuales tienen una categorización. Esa categorización está implicada a la frecuencia o factores de ponderación y se representa de la siguiente manera. La media aritmética es la multiplicación, la suma de la multiplicación, ¿no? De los valores de la variable sobre el valor ponderado, por la ponderación, dividido entre el valor de la muestra. Entonces, podemos poner un ejemplo. Este valor de ponderación siempre está relacionado o caracterizado por la representación que se da en este análisis. Vamos a ver y hacer un análisis, por decir, en una tienda, podemos decir así, se venden 3 tipos de refrescos, ¿ya? Entonces tenemos el tipo, aquí vamos a poner así, el tipo de refresco, vamos a poner el número de refrescos, así, y vamos a poner o establecer eh, el precio del refresco. Entonces, tenemos el tipo pequeño, el tipo mediano y el tipo grande. Entonces, de pequeños tenemos 50 refrescos, de medianos tenemos 45 refrescos y de grandes tenemos 60 refrescos. El precio va a ser 4 bolivianos, el pequeño, el mediano va a ser 6 bolivianos y el grande va a ser 8 bolivianos. Ahora, yo quisiera que en este análisis de esta tabla de frecuencias podamos identificar las particularidades y definir cuál es el valor de la variable, cuál es la ponderación y cuál es la frecuencia. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la variable? ¿Y cuál es la frecuencia o la observación? ¿Qué importantes son? Esto, esto por favor corríjanmelo. Esto es NI, ¿no? Porque hablamos de la... Después le voy a decir por qué.
¿Cuál es la variable? El tipo de refresco que tenemos. Eso, muy bien. Por eso he hecho el cambio, ¿no? El XY es el tipo de refresco. ¿Qué tipo de variable es este? Sería cuantitativas discretas. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa porque está dando una clasificación de cualidad. Nominal, ordinal, ¿de qué tipo? Ordinal. Eso, muy bien. Ahora, ¿cuál es la frecuencia? El número de refrescos. Muy bien. La frecuencia es NI, que es el número de refresco. ¿Y la ponderación? El precio. El precio. Muy bien, el precio. La ponderación es el precio, por lo tanto la suma va a ser 50 por 4 más 45 por 6 más 60 por 8. Todo esto dividido entre, no hemos sacado la sumatoria de NI, ¿cuánto es? Que es igual a la muestra. ¿Cuánto sería? Gracias. ¿Y eso cuánto nos da? 6.13. 6.13. Muy bien. Ahora, ¿qué refleja este 6.13? ¿Qué es el 6.13? Media aritmética. Claro, es la media aritmética ponderada, pero ¿qué va a reflejar? ¿Qué dice que en nuestras palabras, en nuestro contexto de venta? El ¿Qué precio que en promedio costaría cada refresco, ingeniero. Exacto. Bien. El precio promedio de venta de cada refresco. Gracias a este análisis de aritmética ponderada, de media aritmética ponderada. ¿Comprendido? Sí, que no se ve la pantalla, pero Otra vez. Sí, me estoy descuidando de esto de la pantalla. Espérenme un ratito. Ahora sí. Sí, Inge. Muy bien. Ya sabemos la media aritmética ponderada. Esto también refleja cuando se llama, ¿no es cierto?, en las calificaciones, hay algunos docentes que te dicen, ya, vas a tener 20 ponderados. ¿Qué querrá decir esos 20 ponderados? Si yo te digo, te voy a dar 20 puntos ponderados. ¿Qué quiere decir? que te va a aumentar 20 puntos, pero no lo va a dividir. Ya, pero de la ponderación te tengo que decir algo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? O directamente va a ser los... A la nota que saques, 20 puntos más adicionales. No. ¿Qué sería eso de 20 puntos ponderados?
Y ahí está el concepto, ¿no? ¿Qué sería? A ver, hagamos ese análisis para que luego después no digan, pucha, me ha dado 20 puntos más y estoy felicote, ¿no es cierto? Por decirte, a ver, a ese joven le he dicho, ya, le voy a dar 20 puntos ponderados. 20 puntos ponderados. Entonces, ¿qué va a pasar? De esos 20 puntos ponderados, obviamente estamos jugando una nota de 100. Menos los 20 ponderados, tengo una nota de 80. Entonces, esta nota de 80 puede ser que se refleje en trabajos, ¿no? Examen. Y por decir, exposición. Entonces, ¿qué va a pasar? De esos 20 puntos, de estos 80 puntos, el 30% va a ser trabajos, el examen va a ser 40% y la exposición va a ser 30%. Entonces, obviamente ya tiene sus 20 puntos que han sido ponderados, pero a la vez esos 80 yo tengo que dividir en 30% en trabajos, 40% en examen y 30% en exposición. Eso refleja que ya no es tu nota sobre 100, sino es sobre 80. ¿Comprendido? Sí, jefe. No es que vas a jugar sobre 120, ¿no? Eso no es así. Entonces, cuando te dicen que son 20 puntos ponderados, quiere decir que ya te has ganado los 20 puntos, pero tus otras notas se van a jugar con un porcentaje de 80, donde el docente también pondrá las relaciones que se asumen como ponderaciones para llegar a satisfacer esos 80 puntos mediante un porcentaje. ¿Entendido? Sí, Inge. Ahora, ¿conviene o no conviene? Ese es el análisis. Es un análisis estadístico eso. ¿Te conviene que el docente te dé 20 puntos ponderados? ¿Qué dice? A ver, ¿quién me puede decir? Conviene, chingue. Ya, muy bien. Conviene. Si tal vez hago mi análisis de este tipo, ¿no? Pero yo, capo, voy a decir, ya un momentito. Claro, 20 puntos ponderados le voy a dar a este estimado estudiante, pero el trabajo va a valer 5%. El examen no va a ser nivel UPB, sino estilo San Simón, y va a valer 90%, y las exposiciones el 5%. ¿Te conviene el ponderado? Ahí no conviene, Inge. Ve, entonces tú tienes que preguntar cuando digas 20 puntos ponderado, ¿cómo voy a hacer la relación de proporción de los demás, de las demás calificaciones? Ahora, obviamente, donde reconviene, ¿no es cierto?, es que la ponderación solo sea a partir del examen. Si solo tuviera que ponderar el examen con los 80 puntos, entonces aquí obviamente se van los 100% y ahí sí acepto sin decir nada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Claro, Inge.
¿Ve? Entonces, esos son análisis interpretativos. Cuidado que piensen, cuando les dicen 20 puntos ponderados y se van a poner feliz. Depende cómo esté haciendo el análisis el docente, pues, ¿no? Tal vez ha dividido así en trabajos, exámenes y exposiciones, y tú puedes asumir que ha puesto 30, 40, 30, cuando en realidad ha puesto 5, 95. Y ahí estás fregado, ¿no es cierto? Porque no vas a llegar al 90%, ya sacarás 5 el otro, 5 el otro, más los 20 puntos, llegarás tal vez a un 45 de nota. Y tú vas a creer que ya has aprobado la materia. ¿Comprendido, jóvenes? Sí, jefe. ¿Está claro como el agua del río Rocha? Sí, que Muy bien. Otro parámetro de indicador de tendencia de medida central es la moda. La moda no es más que el valor de la observación que tiene mayor frecuencia. Así se anota. Así de facilito. Ahora puede ser unimodal, puede ser bimodal, modal, o puede ser multimodal. ¿De qué depende? Del que se identifique con la mayor frecuencia. Podemos poner nuestros casos. A ver si alguien me hace recuerdo. Alguien por favor, en esta tablita. Anota esta tablita, por favor. ¿Ya han anotado? Sí, jefe. Ya. Y anoten esta otra tablita. ¿Han anotado? Y anoten esta tablita. Bueno, esta es igual. No, esta no, solo esas dos. Esta y esta. Entonces, tenemos XI, NI y tenemos el otro XI, NI. En el primero, ¿cuál era? Los valores. 201, Ya, 249, ya, 250, perfecto, 251 ya, y 325. gracias. Las frecuencias, por favor. 3, 2, 1, 1, 3. Ya. Siguiente. 50, Pequeño, mediano y grande. 50, 45, ya, 60. 60. Excelente. Entonces, haciendo nuestro análisis de desarrollo de moda, donde es la mayor frecuencia, en esta tabla de distribución de frecuencias yo veo que el mayor valor es 3. Por lo tanto, se repite en 2 y esta sería, ¿cuánto? Bimodal, porque tiene dos modas. Quiere decir que la moda es la variable 201 y la moda es la variable 325 porque son las dos que tienen mayor frecuencia, ¿correcto? ¿Está claro, jóvenes?
Sí, Inge. Ahora, pregunta nivel San Simón. El análisis de moda, que en este caso de nuestra variable, ¿qué tipo de variable es este? Unimodal. Cualitativa. No sería polimodal porque aquí tuviéramos solo uno de mayor frecuencia, que sería el 60. Pero el análisis va en lo siguiente. En una variable cualitativa, ¿puede existir el indicador o el parámetro de moda? Esa es la pregunta. Y eso lo van a responder mañana. Así que voy a sacar a alguien al azar y voy a preguntar sobre esto. ¿Toda variable cualitativa puede expresar moda? Esa es la pregunta. ¿Está claro? Sí, Inge. Muy bien. ¿Ve? Como están tan estudiosos, entonces vamos a hacer eso. Ahora permítame hacer esta maravilla, porque puedo trasladar directamente sin hacer ya mucho quilombo y poner, hoy es 25 del 10 del 2021, espacio, estadística civil. Así de sencillo. Y eso lo llevo, híjole, me he olvidado poner el tema. A ver, voy a salir de esto. Ya está. Puedo salir de aquí. Puedo irme aquí. Y está. Editar. Me he olvidado poner al tema, que era clases semestres. Guardar. Y guardar. Ahora lo único que me falta es voy a cambiar de pantalla. Voy a dejar de compartir. Y ahora voy a compartir desde mi computadora. Ya aparezco hacker con 5 equipos electrónicos, 6 más mi celular están aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya hemos llevado, las clases están aquí, clases 25. Voy a volver a editar y voy a subir un archivo que va a ser el video de hoy. Ya no tengo que ponerle nombre, ya no tengo que ponerle nada, solamente tengo que ir a mi carpeta de videos y fijarme el último video, que es este. Abro y automáticamente va a empezar a cargar. Solo que no sé qué ha pasado. No quiere cargar. Ah, me he olvidado de tener el video. Uch, seguíamos grabando. Ahora sí. De nuevo. Cancelar. Video. Ahora sí. Va a empezar a cargar. Y listo. Me dan unos minutitos y ya tengo el video y lo demás en el Classroom. ¿Comprendido? Sí, Inge. Muy bien, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, chicos. Estén practicando, por favor. Y Hasta luego, mañana voy Inge. a... Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.